El tren llegaba lentamente a la estación de Santa Lucía, un pueblito perdido entre las sierras de Oaxaca. Apenas se detuvo, bajé yo y un señor mayor que parecía no haber dormido en días. 2 minutos de parada y el tren desapareció entre la vegetación. No sé quién vendría aquí por gusto. Yo solo regresaba porque mi madre, ya mayor, se negaba a abandonar su casa. Le había rogado decenas de veces que se mudara a la ciudad conmigo, pero siempre respondía igual: aquí nací y aquí moriré. Y el lugar no era ningún paraíso, sin tiendas, sin centro de salud, sin escuela desde hacía años. Una camioneta de frutas y verduras pasaba una vez a la semana. Mi madre criaba algunas gallinas y cultivaba un huerto pequeño, pero eso apenas bastaba. Cuando era niño, al menos había una tiendita, una iglesia activa y el autobús pasaba 2 veces al día. Ahora solo quedaban casas semiderruidas y ancianos que esperaban su hora. Gente murió rápidamente, decían, y lo extraño era que morían en sus casas sin siquiera alcanzar el patio. Pero según mi madre, todo era normal. Es la edad, hijo. Mientras caminaba por el camino de tierra hasta la casa de mi madre, el calor era sofocante. Las bolsas pesaban, los pies se hundían en piedras y tierra caliente. Al llegar tuve que empujar la vieja puerta con el pie. ¡Ay, carajo!, grité cuando la puerta golpeó la cerca. Y a ti también, hijo, dijo mi madre, apareciendo entre los arbustos mientras llenaba una cubeta del pozo. La abracé fuerte, por más rabia o cansancio que trajera. Al verla, todo se me pasaba. Adentro, la casa no había cambiado. Mi vieja habitación me esperaba con una cama desvencijada y libros empolvados. Mi madre cocinó como si esperara a toda una familia: arroz, tamales, sopa de flor de calabaza, tortillas recién hechas. Qué bueno que viniste. Pensé que me iba a morir sola. El techo está que se cae y el cerco ya ni aguanta. Mientras hablaba, sentía que algo se removía dentro de mí. ¿Cómo era posible que insistiera en vivir aquí? Esta casa era del tiempo de la revolución y ya no tenía fuerzas para mantenerla. Me llenaba de rabia y tristeza. Mami, por favor, vente conmigo a la ciudad. Compramos una casita con jardín, cerca del mercado. No tienes que vivir en este cementerio. Ella solo negó con la cabeza. No, esta es mi casa. Aquí me quedaré hasta el final. No había forma de convencerla. Los primeros días fueron tranquilos. Leía, descansaba, ayudaba a barrer o cocinar, pero al tercer día me tocó reparar el techo. Me pasé todo el día bajo el sol, doblado como un alambre, sudando mares. Al final de la jornada caí rendido en la cama. Esa noche, mientras me acomodaba boca abajo por el dolor en la espalda, escuché un ruido. No eran los relojes ni la madera crujiendo. Sonaba como pasos. Me incorporé. Nada. Silencio total. Es la casa. Es vieja, me dije. A la mañana siguiente, seguí con el techo hasta la noche. Justo antes de que comenzara la tormenta, me duché rápido, cené poco y me acosté. Otra vez, dormí profundo, pero a mitad de la noche, un estruendo me despertó. Me levanté sobresaltado. No parecía que algo se hubiera roto, pero no podía ignorarlo. Iba a preguntarle a mi madre al respecto, pero por la mañana
Entre el desayuno y las charlas, me olvidé por completo. Ese día reparé el cerco. Fue más rápido que el techo, y cuando terminé, decidí ir al estanque del pueblo. Quedaba justo donde pasé mi infancia, nadando, jugando, saltando desde los árboles. Ahora solo había dos viejos pescando al otro lado. Me tumbé en la toalla vieja que había traído, mirando el cielo. Me invadió una tristeza profunda. Me sentí solo. Esa noche no podía dormir. Mi madre se durmió frente al televisor. Yo me quedé en la cocina, bebiendo taza tras taza de té. Finalmente, el sueño me venció. Me habría quedado dormido hasta el amanecer si no fuera porque necesitaba ir al baño. Caminé a oscuras para no despertar a mi madre, pero al entrar en la cocina, vi que la puerta del sótano estaba abierta. Me quedé frío. Durante unos segundos me quedé congelado frente a la puerta abierta del sótano. Una oscuridad espesa se desbordaba de ese agujero. Algo me decía que no debía acercarme, pero la idea de que mi madre hubiera bajado me obligó a actuar. Encendí la linterna del teléfono y bajé con cuidado los escalones. Había huellas, claras, como si alguien hubiera pisado barro antes de entrar. Al llegar al fondo, me quedé paralizado. Las paredes estaban cubiertas de una sustancia negra y pegajosa. Había tierra regada por todas partes y varias conservas hechas pedazos en el suelo. Era un desastre absoluto. «Mami, ¿estás ahí?», grité, con voz trémula. Nada, solo el eco. «Dime que no bajaste aquí sola». Entonces escuché su voz arriba. «Hijo, ¿qué haces allá abajo?». Me sobresalté. El susto me hizo soltar el teléfono que cayó de golpe. «Baja, por favor, mira esto». Mi madre bajó despacio. Al ver el estado del sótano, se llevó las manos a la boca. «Dios mío, ¿qué pasó aquí?». «Eso te iba a preguntar. Enséñame tus manos». «¿Estás loco? ¿Por qué me dices eso? Por favor, mami, enséñamelas». Con resignación, las sacó de sus bolsillos. Estaban limpias. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Si ni ella ni yo habíamos hecho esto, alguien más había estado en la casa. Subimos y, por precaución, pusimos la mesa sobre la tapa del sótano. Esa noche casi no dormimos. A la mañana siguiente, intentamos actuar como si nada, pero todo era forzado. Mi madre se fue a visitar a la vecina. Yo decidí hablar con los pocos vecinos que quedaban. Quería saber si algo parecido les había pasado, pero nadie estaba fuera, como si todos se hubieran escondido. El cielo se nubló y de pronto comenzó una lluvia brutal. Cuando regresé, la casa estaba vacía. Mi madre regresó al anochecer. Apenas cruzamos palabra. Esa noche el televisor se quedó prendido hasta tarde. Mi madre, que antes dormía temprano, ahora se quedaba despierta hasta pasadas las 12. Yo, por mi parte, había comenzado a despertar con cada ruido. Mi descanso se había convertido en vigilancia. Faltaban solo unos días para mi regreso a la ciudad y contaba las horas. Las noches siguientes se convirtieron en una sucesión de insomnio y tensión. Algo había cambiado en la casa, en mi madre, incluso en mí. Dormía mal, saltaba con cada crujido y a veces, sin razón aparente, sentía un miedo visceral que me paralizaba. Mi madre, por su parte, parecía cada vez más ida. Se quedaba mirando por la ventana durante largos minutos, murmuraba cosas que no entendía, y en una ocasión la sorprendí limpiando las paredes del pasillo con un trapo empapado en vinagre. «¿Qué haces, mami?»,
quiero quitar esa cosa negra. Está avanzando. No sabía si referíase a una mancha de humedad o a algo más, pero su mirada era la de alguien que no veía solo con los ojos. Me preocupó. Intenté hablar con ella, hacerla razonar. Le sugerí que regresáramos a la ciudad aunque fuera por unos días, pero siempre respondía igual. No puedo irme, no ahora. ¿Por qué no? Esta casa te está consumiendo. Hay algo aquí que me necesita. No supe qué contestar. Me quedé helado. La tercera noche me desperté con un estruendo mucho más fuerte que los anteriores. Esta vez sonó como si todo un mueble se hubiera volcado. Me levanté de golpe, encendí la luz y corrí a la cocina. La puerta del sótano estaba abierta otra vez. Pero ahora, además de tierra en el suelo, había algo más. Marcas negras en las paredes, como si alguien hubiera arrastrado los dedos sucios en carbón. Mi madre no estaba en su cama, tampoco en el patio. Revisé el baño exterior, el corral de las gallinas, incluso el pequeño cobertizo. Nada. Volví a la cocina con el corazón en la garganta. Y sí, sabía perfectamente dónde tenía que buscar. En el sótano, el maldito sótano. Apunté con la linterna y empecé a bajar. Cada escalón crujía con mi peso y el aire se hacía más espeso, más húmedo. Conté los escalones. 10, 15, 20. Algo no cuadraba. El sótano nunca había sido tan profundo. Debería haber tocado fondo desde hacía rato. Levanté la vista. El marco de la puerta ya era solo un punto lejano, suspendido en la oscuridad. Seguí bajando, ya sin contar, ya sin pensar. Solo sentía un impulso de avanzar. Y de pronto, el pie tocó suelo firme. Lo que vi abajo no era el sótano. Era otra cosa. Era un lugar que no debería existir bajo ninguna casa. Un salón enorme, con paredes de piedra cubierta de lodo, hilos de raíces colgando del techo, y un hedor dulzón que revolvía el estómago. En el centro, una especie de altar hecho de maderas rotas, huesos de animales y velas gastadas. Las llamas titilaban, pero no había fuego. Y allí, de espaldas, mi madre. ¡Mamá!, grité. Ella no se movió. Caminé hasta ella con miedo y rabia. ¿Qué haces aquí? ¿Te estás volviendo loca? Cuando se giró, su rostro estaba cubierto de tierra. Sus ojos eran negros, no negros de pupila, negros como pozos. Hijo, no debiste bajar aquí. Su voz era la de siempre, pero algo en su tono me estremeció. Dio un paso hacia mí, pero no la dejé avanzar más. Nos vamos, ya. No me importa lo que hayas hecho. No puedes quedarte aquí. Ella suspiró y dijo, ya es tarde. Detrás de ella, algo se movió. Era una criatura enorme, encorvada, con brazos largos como ramas secas y un rostro deformado, casi humano, pero no del todo. Estaba cubierta de lodo y sombras. Se acercó sin hacer ruido, flotando casi. Mi madre no se inmutó. Cerró los ojos y comenzó a murmurar algo, una especie de cántico. «Mamá», grité una vez más. La criatura extendió un brazo hacia ella. La tocó. En ese instante toda la escena tembló. Las velas se apagaron de golpe y una oscuridad total me rodeó. No podía ver ni respirar. Sentía que el aire se solidificaba a mi alrededor. No sé cómo logré volver a la escalera. Solo recuerdo haber trepado.
casi a ciegas, jadeando, con las piernas temblorosas. Atrás gritos, no solo de mi madre, voces, muchas voces, como si el sótano entero hablara en una lengua muerta. Al llegar arriba, empujé la puerta y coloqué lo primero que encontré encima. Corrí a mi habitación, tomé mi mochila y salí al patio sin mirar atrás. La estación estaba a más de 3 kilómetros. Corrí sin parar. Con cada paso sentía que algo me observaba, que algo había subido conmigo. Esa noche esperé el tren como si fuera mi salvación. No pude llorar, no pude pensar. Solo sabía una cosa: ya no tenía madre. El viaje de regreso fue un borrón. No recuerdo abordar el tren, ni el trayecto, ni siquiera cómo llegué a mi departamento en la ciudad. Solo recuerdo despertar en mi cama, vestido, con tierra bajo las uñas y la garganta seca como si hubiese gritado durante horas. Pasaron días antes de que pudiera ordenar mis pensamientos. Intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla inducida por el cansancio y el calor, pero cada vez que cerraba los ojos veía esa cara, esa cosa, y a mi madre con ojos negros, como si ya no fuera ella. Intenté contactarla, por supuesto. Llamadas, mensajes, nada. Una vecina tenía su número fijo, pero tampoco contestaba. Finalmente, decidí llamar a algunos conocidos del pueblo. La señora Rosario: no, joven, hace días que no la vemos. Creíamos que usted se la había llevado. Esa frase me cayó como un balde de agua helada. Entonces, llamé a la policía local, presenté una denuncia por desaparición. También contacté a un pequeño grupo de rescate rural, pero las búsquedas fueron infructuosas. Revisaron la casa, revisaron el sótano, y eso fue lo más aterrador. Según el informe, el sótano no tenía más de 3 metros de profundidad. Nada extraño, nada fuera de lugar, como si todo lo que vi no hubiese existido jamás. Pero yo sabía lo que había pasado. Yo había bajado más de 100 escalones. Había visto ese altar, esa criatura. Había visto a mi madre ser absorbida por la oscuridad. Con el paso del tiempo, la gente empezó a murmurar que si mi madre se había ido voluntariamente, que si había perdido la razón, incluso que yo la había hecho desaparecer. Pero nadie podía probar nada. No había cuerpo, no había sangre, solo una ausencia que dolía. Una noche, revisando fotos antiguas en su celular, encontré algo. Era una foto tomada por accidente, seguramente al bajar al sótano. Estaba borrosa y oscura, pero al aumentarla noté una figura al fondo. No era mi madre, no era humana. Sus ojos brillaban como carbones encendidos. Desde ese día, algo se despertó en mí, una obsesión. Comencé a investigar leyendas de Oaxaca, historias de pueblos olvidados, de entidades bajo tierra. Encontré más de lo que quería saber. Hay historias antiguas sobre el guardián de lo profundo, un ser que vive bajo ciertas casas donde la tierra ha sido maldita por sangre, odio o desesperanza. En algunas versiones, este ser se alimenta de memorias, en otras de cuerpos, pero en todas una cosa es cierta: si lo despiertas no vuelve a dormir. Según algunas crónicas, las víctimas suelen ser ancianos que viven solos. Los vecinos nunca se enteran. Todo ocurre en silencio, hasta que la casa queda vacía. A los pocos meses decidí volver a Santa Lucía. No podía vivir con la duda. Llegué un domingo.
El pueblo estaba aún más desierto. La casa, igual que la dejé, cerrada, sucia, silenciosa. Entré, me temblaban las manos, todo olía a encierro y humedad. Caminé hasta la cocina. La trampa del sótano seguía donde la había dejado, aparentemente intacta. Pero cuando la abrí, ahí estaban los escalones. Los conté. 1, 2, 3, 4, 10, 13. Y algo ocurrió en el escalón 14. El aire cambió. La temperatura bajó. Sentí ese cosquilleo en la nuca que antecede a la pesadilla. Sabía que estaba allí, esperando, aguardando que alguien volviera a bajar. No lo hice. Volví a subir. Cerré la puerta. La clavé con madera y tornillos hasta que mis manos sangraron. Hoy esa casa sigue vacía, pero a veces, en las noches más silenciosas, si me quedo quieto en la cama con el corazón agitado, puedo jurar que escucho algo rasgando desde abajo, como si uñas largas arañaran la madera, como si ella o eso aún quisiera salir. No sé por qué sobreviví, no sé si volverá, pero una cosa sé: nunca debí volver a Santa Lucía.